Hola, muy buenas tardes. A todos vamos a dar un segundo más para que ingresen las demás personas, por favor. Creo que ya. Bueno, buenas tardes. A nombre de nuestra titular, la maestra Diana Estela Aróstegui Carballo, secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia virtual denominada Estrategia de Coordinación Estatal, Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y Niñas en el Estado de Veracruz, la cual será impartida por la maestra Nelibet del Ángel Flores y la licenciada Mara Karina Mendoza Hernández, quienes son servidoras públicas adscritas a la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos. El objetivo de esta conferencia es que conozcan en qué consiste esta estrategia de coordinación estatal, la cual fue emitida por el gobernador del estado, ingeniero Cuitlao García Jiménez, el día 25 de enero del 2019, y busca erradicar la violencia feminicida que prevalece en nuestro estado. En este momento les compartiremos las reglas de la conferencia virtual que se seguirán durante la misma. Muchas gracias. Ahora bien, en apego precisamente a esta estrategia de coordinación estatal, les compartiremos una campaña disuasiva denominada La violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, la cual fue elaborada por la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad. ¿Sabes en qué consiste la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral? De acuerdo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, es aquella que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres. ¿Cómo se manifiesta esta violencia? A través de la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones y la explotación. Pero, ¿sabes quiénes ejercen esta violencia? Todas aquellas personas que tienen un vínculo laboral con las mujeres. En la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. Veracruz, Gobierno del Estado. Muchas gracias. Ahora les compartiremos los CVs de las compañeras adscritas a la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos, quienes nos van a brindar la presente conferencia. Mara Karina Mendoza Hernández. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, egresada con mención honorífica. Se ha desempeñado como becaria de investigación en la ponencia del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doctor José Ramón Cosío Díaz, y en el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana. Responsable de asuntos jurídicos de la coordinación de la Universidad de Género de la misma Casa de Estudios y colaboradora de la Clínica de Litigio, Estrategia, Transformaciones Jurídicas de las instituciones antes mencionadas. Ha participado en diversos cursos y talleres relativos a derechos humanos e igualdad de género, nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como analista administrativo en el Departamento de Políticas Públicas y Seguimiento Jurídico en materia de derechos humanos de la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos. La maestra Nayeli Ivette del Ángel Flores, nacida en la ciudad de Jalapa, pero con orígenes y crianza en la ciudad de Tenec de San Francisco, Chontla, en la Huasteca Veracruzana, licenciada en Antropología Social por la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, maestra en Antropología Social por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social,
Unidad del Golfo y actualmente doctorante del posgrado de Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Integrante del Grupo Ciudadano Huastecos Unidos por el Progreso, se ha desempeñado como investigadora en distintos proyectos antropológicos en la UNAM, CDI, UB. Fungió como subdirector de la investigación en la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas de la Secretaría de Educación de Veracruz durante el 2017 y en la actualidad es colaboradora de la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos. Muchas gracias. Ahora bien, sin más preámbulos, damos el uso de la voz a nuestras compañeras de Cultura de Paz y Derechos Humanos. Buena tarde, maestra Liliana, y a todas y todos los que nos acompañan. En primer lugar, queremos darle las gracias por este espacio para reflexionar y conocer un poco más acerca de la estrategia Cero Tolerancia. Mi nombre es Mara y bueno, voy a iniciar con la presentación que tenemos preparada. Bueno, como ya todas y todos saben, el tema que abordaremos hoy es relativo a la estrategia Cero Tolerancia contra la violencia para las mujeres y niñas, coordinación estatal de la estrategia. Y bueno, para empezar quisiéramos dar un panorama general acerca de la violencia feminicida prevaleciente en nuestro estado, que es lo que motiva y da origen a la creación de esta estrategia. Y bueno, para empezar, quisiéramos dar algunos datos y cifras generales. El primero de ellos es que de acuerdo con la ONU, 1 de cada 3 mujeres en el mundo, o sea, un 35%, ha sufrido violencia física y o sexual por parte de su pareja o de terceros en algún momento de su vida. También existen datos relativos a que el 38% de los asesinatos de las mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja de sexo masculino. Ahora, la siguiente, por favor, compañera. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, se tiene que algunos de los efectos más comunes de la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral son, por ejemplo, una baja productividad, pérdida de días laborales, inasistencias, retardos, entre otros. Y bueno, los efectos de la violencia cuestan, no solamente cuestan vidas y cuestan derechos, sino que también tienen un costo económico, que se ha calculado en un 3.5 del Producto Interno Bruto, y bueno, hay quienes dicen que es más, que es hasta el 5% del Producto Interno Bruto. La siguiente, por favor, compañera. Y bueno, tenemos cifras relativas a nuestro país, por ejemplo, que en México 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. Hasta marzo de este año, que ha sido el más violento para las mujeres, se han registrado 362 asesinatos de mujeres, de los cuales 267 han sido, digamos, clasificados como homicidios dolosos y 95 como feminicidios. Y bueno, de enero a abril de este año, 311 presuntos feminicidas a nivel nacional y 48 en el estado, que tenemos el segundo lugar en violencia contra las mujeres. Y 4 de nuestros municipios están dentro de los que tienen más feminicidios, que son Papantla, Emiliano Zapata, Tuxpan y Veracruz. Entonces, bueno, como podrán ver, estas cifras son alarmantes y, bueno, es el contexto de violencia contra las mujeres que tenemos en el estado, y fue justo lo que dio pues entrada y fue motivo para la creación de la estrategia Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. La siguiente, ya está. Y bueno, hasta noviembre del 2020, en el estado de Veracruz se registraron más de 10,000 denuncias por violencia familiar y de género, es decir, un tercer lugar a nivel nacional, de acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Y bueno, respecto a la violencia laboral,
tenemos que en los datos más recientes emitidos por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que fue en el 2019, alrededor de 23.542 personas abandonaron su lugar de trabajo por situaciones de acoso. Y bueno, respecto a delitos de hostigamiento, acoso y diversas pues actos de molestia contra las mujeres y agresiones físicas contra ellas, como manoseo, exhibicionismo, intento de violación, tenemos que obviamente las cifras en las que las víctimas son mujeres son mucho más elevadas que aquellas en las que se trata de hombres. La siguiente, por favor, compañera. Y bueno, tenemos que la estrategia Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz es el programa bandera del Comité de Derechos Humanos del Consejo Veracruzano de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y bueno, ¿por qué es el programa bandera? Porque el objetivo es erradicar la situación de violencia contra las mujeres que prevalece actualmente. La siguiente, por favor, compañera. Y bueno, queremos comentarles que a grandes rasgos, este es el contenido de la estrategia Cero Tolerancia. Está compuesta por una introducción, justificación y un marco jurídico para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, que, bueno, eso es en general de lo que yo les voy a estar platicando. Posteriormente, la maestra Nelly abordará lo relativo a las directrices para los municipios, directrices generales para las secretarías de despacho de la Administración Pública Estatal, el exhorto al Poder Judicial y al Poder Legislativo. La siguiente, por favor, compañera. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de la estrategia? Como ya bien lo había mencionado la maestra Liliana en un inicio, pues plantear una estrategia como esta que va a hacer que se muevan, que se active todo el aparato gubernamental, desde las secretarías estatales hasta los ayuntamientos y todos los poderes, pues tiene como objetivo la erradicación de la violencia feminicida que prevalece en nuestra entidad. Y bueno, en cumplimiento de los derechos humanos que tenemos las mujeres, que han sido reconocidos a nivel nacional e internacional, a partir de la firme y ratificación de diversos tratados de derechos humanos de las mujeres. Y bueno, esto sería lo que tendríamos por objetivo. Posteriormente tenemos unos principios rectores de esta estrategia. Y bueno, diríamos que el primero es el mandato constitucional. Como todas y todos saben, nuestro artículo primero constitucional, a partir de la reforma del 2011, establece que todas las autoridades tienen obligaciones que cumplir respecto a los derechos humanos. La primera de ellas es la de promover. Tenemos 4 obligaciones generales, que son las de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y bueno, en este caso, particularmente los de las mujeres, y específicamente podríamos mencionar el derecho a una vida libre de violencia que tenemos todas las mujeres, libre de violencia y también de discriminación. Entonces, bueno, considerando todo este contexto de máxima violencia, este sería nuestro principio rector. Y bueno, el siguiente es el de la priorización del tema. Y esto implica que todas las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de priorizar el tema, de que la erradicación y prevención de la violencia contra las mujeres sea un eje central en su toma de decisiones, en todas las políticas, gestiones, compromisos, planes y programas que emitan, debe estar este tema como un tema transversal. Y bueno, a continuación estaré comentando y profundizando un poquito acerca del marco jurídico para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas.
Y bueno, ¿esto por qué? Porque todas las normas nacionales, internacionales y locales que estaré mencionando a continuación son aquellas que dan sustento, dan fundamento a la estrategia cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Y bueno, no solo da fundamento, sino que son las obligaciones de todas las autoridades a cumplir para garantizar los derechos humanos de las mujeres. La siguiente, por favor, compañera. Y bueno, tenemos un marco jurídico internacional dentro del cual están reconocidos diversos tratados, convenciones que dan cuenta de los derechos humanos de las mujeres y que, por supuesto, son obligatorios para el Estado mexicano, derivado de un reconocimiento de los mismos. México ha firmado y ratificado todas estas convenciones que vamos a mencionar y, por lo tanto, a partir de esa firme ratificación, el Estado se obliga a cumplir con los mismos. Y bueno, tenemos la siguiente, por favor, compañera. Tenemos, para empezar, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta declaración fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1993 en asamblea, en plenaria. Y bueno, dentro de esta declaración tenemos una exposición de motivos en las que los estados se manifiestan, se expresan preocupados por el contexto de violencia contra la mujer alrededor del mundo y reconocen que esta violencia impide el alcance de la igualdad, el desarrollo y la paz en nuestras naciones. También afirman que, por supuesto, la violencia constituye una violación a los derechos y libertades de todas las mujeres. Y bueno, además establecen obligaciones específicas para todos los estados y se reconoce la especial vulnerabilidad de grupos específicos de mujeres. Por ejemplo, mujeres migrantes, mujeres indígenas, mujeres que habitan en comunidades rurales, mujeres y niñas con discapacidad y que son principalmente vulnerables a la violencia. Y bueno, en esta declaración se realiza una aproximación muy básica al concepto de violencia contra la mujer. Se establece que se entiende por todo aquel acto basado en el sexo de la mujer que tenga por objeto dañarla, ya sea de forma física, sexual o psicológica. Bueno, lo que incluye amenaza, coacción, privación de su libertad. Y bueno, posteriormente en este documento se mencionan algunos apartados de lo que se entiende por violencia. Por ejemplo, se aborda la violencia sexual, la psicológica, la física. Se dice que la mujer puede sufrirla no solo en su hogar, sino también en su trabajo, en su comunidad, en su escuela. Y bueno, también se establecen algunos de los muchos derechos humanos de las mujeres, que son el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la protección de la ley, se establece a condiciones laborales justas, a educación, a no ser sometida a tortura, y bueno, se establecen obligaciones que tienen los estados firmantes, como por ejemplo la de prevenir e investigar de manera diligente cualquier acto de violencia contra las mujeres, establecer en su legislación sanciones para quienes las violenten, dotar de recursos a los órganos estatales para hacer dicha labor. Y bueno, también se establecen las obligaciones de los órganos de las Naciones Unidas, en este caso del Comité para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La siguiente, por favor, compañera. Bueno, tenemos también el Programa de Acción de Viena. Este programa es de 1993 y fue firmado por representantes de 171 países. Y bueno, digamos que este documento está integrado por una declaración y un programa. Para empezar, en la declaración se realizan afirmaciones básicas respecto a los derechos humanos. Por ejemplo, se reconoce que los derechos humanos tienen su base en la dignidad, en el valor de la persona, se establecen las responsabilidades de los estados de propiciar el respeto a los derechos y a las libertades. Y bueno, respecto al tema que nos ocupa, se establece la preocupación por las diversas formas prevalecientes de discriminación y violencia contra las mujeres. Entonces, bueno,
Se establece también que la violencia y todas estas formas de acoso y explotación, pues son incompatibles con la dignidad. O sea, permitir que se les violente a las mujeres es estar dañando su dignidad y anular su valía como personas. Y bueno, en la parte del programa de acción de Viena se establecen algunas líneas temáticas, digamos como los puntos clave que deben trabajarse en todos los países del mundo. Por ejemplo, el aumento en la coordinación de el apoyo hacia los derechos humanos, a la dignidad, a la igualdad, a la tolerancia, cooperación y fortalecimiento de los derechos, educación en materia de derechos humanos. Y bueno, finalmente se hacen una serie de recomendaciones para los estados que van desde dar importancia a la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, no solo en el ámbito público, sino también en el privado, luchar contra la discriminación, garantizarle salud, acceso a puestos de dirección, a la educación, etc. La siguiente, por favor, compañera. Tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es un documento reconocido a nivel internacional, conocido también como CEDAW. Este es de 1979 y aborda, para empezar, una definición básica sobre discriminación, que es toda aquella distinción, exclusión o restricción basados en el sexo, que tenga por objeto o por resultado el menoscabo a los derechos y libertades de las mujeres. Posteriormente establece compromisos generales de los estados, como la adopción de medidas legislativas que prohíban la discriminación, la protección jurídica de los derechos de la mujer, que el estado se abstenga de todo tipo de práctica discriminatoria, tomar medidas para eliminar la discriminación practicada por cualquier persona, organización u empresa. Y bueno, también se habla de la adopción de medidas para la eliminación de la violencia en diversos ámbitos, en el político, en el educativo, laboral, económico, en el médico y en el familiar. Y bueno, se establece la creación de un comité de expertos para la eliminación de la discriminación contra la mujer. Y bueno, se establece que este comité estará formado por miembros de los estados partes, que durarán en el cargo 4 años y bueno, que tendrán por objeto vigilar el cumplimiento de esta convención. La siguiente, por favor, compañera. Tenemos también la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará. Y bueno, esta fue adoptada por la Organización de los Estados Americanos y bueno, abierta a la firma y ratificación en el Estado mexicano. Ha firmado y ratificado la misma. Y bueno, esta es de 1994 y fue adoptada en Brasil. Brasil en un estado conocido como Belém do Pará, por eso su nombre. Y bueno, en esta convención también se establece una aproximación al concepto de violencia que se entiende por cualquier acción o conducta basada en género que cause daño, ya sea físico, sexual, psicológico o la muerte a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Se establecen algunos de los que actualmente conocemos como tipos y modalidades de violencia. Digo algunos porque en este solamente se habla de la violencia física, sexual y psicológica. Respecto a las modalidades, solamente se habla de la familiar, doméstica, comunitaria, institucional, pero no se abordan todas. Ahora, en este documento, en esta convención, se establece un breve listado enunciativo, más no limitativo, de los derechos humanos de las mujeres. Se establece, por ejemplo, el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y sexual, la libertad y seguridad el derecho a la libertad y seguridad, a no ser sometida a torturas, a la protección de nuestras familias, a la igualdad, a un recurso judicial efectivo y bueno,
Se establecen además algunos deberes para los estados, como el deber de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, incluir en nuestra legislación interna, realizar una armonización legislativa para sancionar toda esa violencia contra las mujeres. O sea, que en todos estos estados partes, violentar a una mujer sea un delito, que esté en la norma establecida. Y bueno, se establecen algunos mecanismos interamericanos de protección de estos derechos. Por ejemplo, se establece la creación de una Comisión Interamericana de Mujeres, la cual pues tiene por objeto velar por el cumplimiento de esta convención. Y bueno, los estados partes tienen la obligación de hacerle llegar informes de manera periódica para informar qué medidas han adoptado para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres. Entonces, bueno, estos son algunos de lo que establece. La siguiente, por favor, compañera. Bueno, tenemos a un documento conocido como la Plataforma de Acción de Beijing. En realidad, se trata de un documento que fue adoptado en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. En la historia tenemos que desde la ONU se han promovido 4 conferencias mundiales sobre la mujer. La primera de ellas es de 1975, que se llevó a cabo aquí en México. La siguiente fue en 1980 en Copenhague, la de 1985 en Nairobi y finalmente la de 1995 en Beijing. Ahí surgió este documento conocido como la Plataforma de Acción de Beijing y bueno, en este documento que fue adoptado por más de 189 países, se establecen una serie de objetivos estratégicos y 12 medidas que son, digamos, sobre las cuales los estados deben trabajar. Y bueno, entre aquellos objetivos generales se tiene generar el progreso, abrir paso o generar las estrategias adecuadas para que pueda existir progreso de la mujer y el logro de la igualdad. Y bueno, para ello se tienen algunas estrategias claves, por ejemplo, atender el tema de la mujer y la pobreza, la educación y capacitación de la mujer y la salud. Y bueno, a nosotros, de todos estos 12 objetivos que pueden ver en la lista, el que nos ocupa es el cuarto, el de violencia contra la mujer. Y bueno, en esta línea temática se establece cómo es que la violencia contra la mujer impide la igualdad, el desarrollo y la paz. También se entiende que la violencia contra la mujer es un reflejo de las relaciones de poder que históricamente han sido desiguales entre hombres y mujeres, y bueno, se vislumbra la necesidad de estadísticas suficientes y datos desglosados que permitan conocer el alcance real de la violencia contra las mujeres, o sea, las cifras más cercanas a la realidad. También se establece como uno de los objetivos que deben tener todos estos países la eliminación de la trata de personas y el comercio sexual, por ser actividades que lesionan de forma gravísima los derechos de las mujeres. Y bueno, se establece también la necesidad de la capacitación del funcionariado para que realmente puedan ser aliados en la lucha contra la violencia. Y bueno, la siguiente, por favor, compañera. Y bueno, estos son los documentos que tenemos dentro del marco jurídico nacional y que abordaremos a continuación. La siguiente, por favor, compañera. Tenemos para empezar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y bueno, de lo que podríamos rescatar de la ley son los principios rectores que deben seguirse para lograr un acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia. Entre ellos tenemos el de igualdad ante la ley del hombre y la mujer, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de las
mujeres. Y bueno, en esta ley encontramos ya definidas todos los tipos y modalidades de violencia. Tenemos definida la violencia psicológica, física, patrimonial, económica y sexual, y cualesquiera análogas que dañen la integridad de las mujeres. Y dentro de las modalidades de violencia se tienen reconocidas en el ámbito familiar, en el laboral y docente, en la comunidad, la violencia institucional, la violencia política, la violencia digital y mediática y, por supuesto, la violencia feminicida. Bueno, y dentro de esta ley se establece la creación de un sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y bueno, se establecen obligaciones que tienen no solo la federación, sino también las entidades federativas y todos los municipios. Y bueno, pues esta estrategia tiene por objeto reunir esfuerzos, instrumentos, políticas y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. Y bueno, dentro de esta ley hay un apartado de distribución de competencias en el que se establece qué debe hacer el gobierno federal, y dentro de ellas también las entidades federativas tienen obligaciones específicas. Por ejemplo, la de participar en la elaboración de dicho programa, fortalecer e impulsar la creación de instituciones públicas y privadas que den atención a las mujeres. Se establece también la obligación de crear un sistema estatal para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, la de impulsar la creación de refugios para mujeres víctimas y la de impulsar la participación de organizaciones civiles dentro de la promoción y defensa de los derechos de las mujeres. Y bueno, un punto súper importante es el de atención a las víctimas. Se establece que es prioritario el papel del Estado en la atención a las víctimas, proporcionarles a todas ellas atención médica, psicológica, jurídica, de manera integral, gratuita y expedita. Y bueno, la siguiente, por favor, compañera. En la siguiente, que es la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de trata y la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos, esta norma es fundamento también de la estrategia, porque como saben, la trata de personas no solo es un delito, sino también es una violación a los derechos humanos. Y bueno, ¿por qué es importante dentro de la estrategia? Porque existen cifras a nivel nacional en las que se sabe que el 85% de las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual son mujeres. Entonces, erradicar la trata es una estrategia fundamental para la erradicación en general de la violencia contra las mujeres. Y bueno, se establecen en esta ley todas las obligaciones de las entidades y los estados, no solo de prevenir la trata, sino de pues garantizar justicia a las víctimas y adoptar medidas para dar atención integral a las víctimas, justicia, reparación y bueno, todos aquellos derechos derivados de esta condición de víctimas. Y bueno, lo fundamental en esta ley respecto al tema que nos ocupa, es que establece la obligación que tienen las autoridades de restituir los derechos humanos de las víctimas, especialmente de las mujeres y las niñas. Y bueno, la siguiente, por favor, compañera. Dentro de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se establecen cuáles son los derechos que tienen las niñas y los niños. Y se dice, uno de los derechos más importantes de la niñez es el derecho a vivir una vida libre de violencia y a la integridad personal. Entonces, por supuesto, debemos de velar porque las niñas puedan acceder a este derecho, a vivir libres de todo tipo de violencia psicológica, física y sexual. Y bueno, en ese sentido, las entidades federativas y los municipios tienen obligaciones específicas. Y en esta Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes se establece claramente
que sobre todo los servicios de salud deben dar una atención primordial e integral a las niñas víctimas de violencia. Y bueno, dentro del ámbito local tenemos, por ejemplo, nuevamente la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para nuestro estado, que básicamente retoma lo que ya se abordó anteriormente respecto al tema. Tenemos también un código penal para el estado de Veracruz. Y bueno, este código penal, la siguiente, por favor, compañera. El Código Penal, ¿por qué también es importante dentro de esta estrategia? Porque, bueno, dentro del mismo se reconocen diversos tipos penales que son relativos a la violencia de género contra las mujeres. Tenemos, por ejemplo, delitos de violencia física, económica, patrimonial, obstétrica, en el ámbito familiar, la violencia institucional, laboral, el feminicidio y la violencia política. Entonces, es fundamental también este código. La siguiente, por favor, compañera. Y bueno, en la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes nuevamente se retoma ese derecho que tienen niñas y niños de vivir en un ambiente libre de violencia, y para lo cual pues debe haber un trabajo interinstitucional para lograr no solo la prevención de la violencia, cualquier tipo de violencia contra niñas y niños, sino con especial énfasis en dar atención cuando alguna niña o niño han sido víctimas de violencia. La siguiente, por favor. Y bueno, en la ley orgánica del municipio libre, en general, pues no se habla mucho al respecto. Sin embargo, pues establece como parte de la estructura orgánica del municipio el Instituto Municipal de las Mujeres, que será no la única instancia que va en el tema, sino que es el órgano rector en materia de igualdad y no discriminación contra las mujeres. Y bueno, en el ámbito municipal también existen diversas obligaciones que se tienen al respecto. Y bueno, entre ellas que dentro de los municipios se debe instrumentar y articular una política de erradicación de la violencia contra las mujeres. Se debe formular, ejecutar y evaluar un programa municipal de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres. La siguiente, por favor, compañera. Y bueno, en general, los instrumentos internacionales, nacionales y locales que mencioné y que, bueno, traté de dar un panorama general de cada uno de ellos, van, digamos, abonando a un catálogo de derechos humanos de las mujeres y las niñas, de entre los cuales podríamos mencionar como uno de los derechos fundamentales el derecho a una vida libre de violencia, pero tenemos muchos otros, el derecho a que se respete, por ejemplo, la integridad física, psíquica y moral, el derecho a no ser sometida a tortura, derechos de libertad, derechos de igualdad, libertad de asociación, de religión. La siguiente, por favor, compañera. Tenemos también reconocidos otros como los derechos a tener las mismas oportunidades de empleo y a ganar lo mismo por un trabajo igual, ganar lo mismo que gana un hombre por un trabajo igual. Tenemos el derecho pues a la educación, a elegir libremente nuestra profesión o nuestro empleo, a una remuneración y a prestaciones, a un trato igual, a la seguridad social, a la protección de la salud con perspectiva de género. Y bueno, pues en general, esto es lo que podríamos retomar del marco jurídico de la estrategia cero tolerancia. Y bueno, la siguiente, por favor, compañera. Para terminar mi participación, quisiera pues retomar nuevamente lo que se establece en nuestra Constitución respecto a las obligaciones de los estados, obligaciones generales de los estados respecto a los derechos humanos y sobre todo hablando de los derechos humanos de las mujeres. Entonces tenemos las obligaciones generales, que son 4, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y bueno, ¿qué significa promover?
Pues la obligación de promover es básicamente una obligación de carácter progresivo y bueno, tiene como finalidad generar cambios en la conciencia pública, en la percepción y en el entendimiento de los derechos humanos. Sobre todo, por ejemplo, si hablamos de derechos humanos de las mujeres, pues que se entiendan aquellos derechos de libertad, de igualdad, y bueno, adoptar medidas de largo alcance para que pues se vaya haciendo un cambio de chip, que se entienda la importancia de nuestros derechos. La obligación de respetar implica básicamente que el Estado no debe interferir en el goce de nuestros derechos, debe abstenerse de cualquier acción pues que impida que gocemos de todos ellos. La de proteger tiene la intención de prevenir violaciones a nuestros derechos por partes de terceros, pero también de las propias autoridades estatales. Y bueno, ello también implica generar todos los mecanismos y las instituciones para hacer exigibles nuestros derechos ante los tribunales. Y bueno, la de garantizar es relativa pues al ejercicio real de los derechos, a generar la infraestructura, las instituciones que nos permitan pues esos puentes hacia la pues, realización práctica y a la efectividad de los derechos humanos. La siguiente, por favor, compañera. Y bueno, todos los principios que todas las obligaciones que acabo de mencionar deben pues cumplirse con base a los siguientes principios que tenemos acá, son 4. La universalidad. El principio de universalidad implica que todas las personas somos titulares de todos los derechos. Hablando de las mujeres, sin importar si eres una mujer mayor o menor de edad, si eres una mujer migrante, si eres una mujer indígena, si eres una mujer con discapacidad, el Estado debe garantizar todos los derechos con base a este principio de universalidad. Y bueno, además, dentro de este principio, algo es muy importante. Se debe de garantizar una igualdad real, pero también reconocer las necesidades específicas de ciertos grupos de mujeres. ¿Para qué? Para que todas podamos acceder a estos derechos sin importar ninguna condición, por ejemplo, la pobreza, la discapacidad, ni cualquier otra circunstancia. Y bueno, la interdependencia que implica que todos nuestros derechos humanos se encuentran tan íntimamente ligados que la garantía o el ejercicio de uno de nuestros derechos potencializa que podamos ejercer otros. En cambio, la violación a uno de nuestros derechos humanos, por ejemplo, la violación de nuestro derecho humano a una vida libre de violencia, va a potencializar automáticamente la violación de otros de nuestros derechos a la salud, a la educación, etc. Y bueno, la indivisibilidad de los derechos humanos implica que no se puede jerarquizar, categorizar o separar nuestros derechos humanos, sino que deben entenderse como un bloque, como un grupo inseparable de derechos y de esa forma deben garantizarse. Y por último, el principio de progresividad implica que aunque sabemos que los recursos del Estado son limitados, se debe hacer un máximo uso de los recursos disponibles para garantizar los derechos, al menos un mínimo vital, un piso mínimo, el cual debe irse incrementando. Y bueno, se establece en consecuencia una prohibición de regresividad. Una vez que se ha generado un avance, no puede retrocederse en la garantía de un derecho. Y bueno, ahora muchas gracias por su atención. Cedo el uso de la voz a mi compañera Nelly, que va a continuar con otros de los puntos importantes relativos a la estrategia. Gracias. Muchas gracias, licenciada Mara. Buenas tardes a todos y a todas. Me da igualmente mucho gusto estar aquí con ustedes esta tarde. Les agradecemos su atención. Quisiera pedirles para iniciar a hablar de las directrices que la estrategia Cero Tolerancia nos mandata a todas y todos quienes formamos parte de la administración pública estatal. Quisiera por favor pedirles que escribieran en el chat en una palabra o en una frase
lo que necesiten. Según lo visto hasta ahora, ¿a quién creen ustedes que corresponde la ejecución de estas directrices, de las acciones que se tienen que hacer, tomando en cuenta este marco que la licenciada Mara nos ha mostrado, que ya nos estuvo diciendo desde qué niveles de los instrumentos viene? Quisiera, por favor, si pueden escribir en el chat, en una palabra, es decir, entre todas podemos construir y todos podemos construir estas ideas, o en una frase, ¿a quién está mandatando esta estrategia? ¿A quién nos está? Y yo voy leyendo sus participaciones, nos dicen a todas las dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal. ¿Qué dicen los demás y las demás? Habemos alrededor de 160 personas, 166 personas ahora, seguramente hay muchas más ideas. A los gobiernos, a todos, nos dice Candelaria, suponemos que se refiere a toda la ciudadanía, ¿verdad? A los 3 niveles de gobiernos, a todos, al Estado y sus dependencias, a los servidores públicos, nos dicen también, al gobierno federal, estatal, municipal y a toda la sociedad, a todos en general, a las autoridades, a la sociedad en general, todos debemos estar involucrados, a todas las personas y los gobiernos, a todos en general, al Estado, para todas las dependencias de los 3 niveles. ¿Creen ustedes que le corresponde a la iniciativa privada? Me parece que lo mencionó la licenciada Mara, por supuesto. A todos los ciudadanos en el mundo, nos involucra a toda la sociedad y a los 3 poderes de gobiernos, a toda la sociedad. Efectivamente, y las personas que formamos parte, corresponde a la iniciativa pública y privada, como dice también alguien, a todas y todos quienes formamos parte de la administración pública estatal, tenemos la suerte de que nos corresponde como ciudadanía y nos corresponde, nos da atribuciones, nos faculta y nos mandata como parte de las estructuras del Estado, de las instancias del Estado. Entonces, es importante por eso que estos documentos parten de un importante fundamento. Alguien nos dice, perdón, me interrumpo para decir que alguien dice para garantizar el derecho debe ser el Estado, sin embargo, todos debemos estar inmersos en la sociedad, principalmente a quienes están o estamos frente a una instancia pública. Efectivamente, el Estado es el garante, el Estado está obligado y nosotros y nosotras como parte de estas instituciones del Estado, estamos en la primera línea. Ahora sí que como en esta frase que se ha estado utilizando últimamente, somos la primera línea y necesitamos por eso este tipo de capacitaciones, conocer este fundamento que de manera importante se ha colocado en los documentos que nos guían. Tenemos creo yo, esta suerte de que se esté tratando de bajar a través de estos documentos de formato sencillo que sabemos que se les ha distribuido desde antes, pero que especialmente antes de esta capacitación se les hizo llegar, que de una manera resumida, sencilla, trata de acercar a ustedes el fundamento de nuestras labores, de nuestras atribuciones, aquello que nos faculta, son instrumentos para nosotros, no son nada más palabras para nosotros, diría yo que poco banalizándolo, son como los lapiceros, son como las computadoras, son quiero decir, las herramientas palpables que nos van a permitir realizar las labores para las que estamos contratados, en nuestros casos, ¿no? Pero facultados. Tenemos este fundamento que nos cobija y no nos manda, digamos que nada más así, sin herramientas, a la labor que tenemos que hacer. Entonces, si nos hemos preguntado en algún momento de nuestra larga o corta trayectoria en la administración pública estatal, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer mi dependencia? ¿Qué puede hacer mi oficina, mi departamento? ¿Qué puedo hacer desde el lugar donde me siento en la oficina físicamente hasta el lugar que ocupo en la estructura orgánica de mi dependencia?
en torno a estos temas, porque yo no soy, quizá en el caso de quienes nos encontramos hoy aquí, la persona que está en la calle cuidando la seguridad, ¿no? O quienes están diseñando políticas de seguridad frontales, pero ¿qué puedo hacer? Este tipo de documentos, es la estrategia estatal, de coordinación estatal, cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas, nos da ese contenido trabajado de lo que podemos hacer. Es aún una guía, como nos lo dijo la licenciada Mara, es la agenda que el gobernador, que su equipo en esta administración quieren dar para coordinar el trabajo de todas las dependencias y de todos los poderes. Entonces, con esto se está, como ya nos lo dijo también la licenciada Mara, tratando de cumplir con los mandatos constitucionales que tenemos, y sobre todo que tenemos, como ya se dijo y hay que insistirlo, y lo dice claramente así, en estas palabras literales, la estrategia, el Estado, una entidad con un índice de feminicidios muy alto. Somos un estado en alarma en este sentido, y estas son las herramientas con las que estamos tratando de responder ante ello, que todavía hacen falta aterrizar. Es una agenda que hace falta aterrizar, pero que por lo pronto, como lo explicó la licenciada Mara, trata de coordinar estas acciones entre el Ejecutivo Estatal, sus secretarías y sus órganos autónomos, como en el caso que da directrices específicas, sugiere directrices específicas para la Fiscalía General del Estado, para los otros poderes que en calidad de exhortos, porque con respeto a las autonomías de los poderes, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, y con la unidad que está pues en la cercanía de las personas, que es el ayuntamiento, ¿no? Y ahí, especialmente, pero no solo, como lo dijo la licenciada Mara, con el Instituto Municipal de la Mujer y el DIF. Y eso es solamente una muestra de cómo baja la política pública, que nos indica a todos y a todas que necesitamos trabajar en la coordinación, que necesitamos que cada quien cumpla sus funciones, y de eso va la transversalidad que nos mencionaba la licenciada Mara, que cómo atraviesa toda la labor de todas las instancias de los poderes, de las estructuras del Estado, cómo atraviesa a todo ello esto que ya se dijo también, que debe ser una prioridad, el atender la violencia contra las mujeres. Entonces, la estrategia, como se mostró en el índice, en el contenido de la estrategia, tiene estos exhortos a nivel de los gobiernos municipales. En este caso, como digo, como se hace con mucho cuidado, teniendo en cuenta la autonomía de estas instancias, se les exhorta, pues obviamente, a priorizar, igual que trata de hacerlo el Estado, que debe hacerlo, me refiero a la entidad estatal, a priorizar las leyes y políticas públicas que fortifiquen y garanticen la igualdad de género y la lucha contra la violencia. Ha habido, en la práctica podemos verlo, por ejemplo, en el desarrollo de las alertas de violencia de género, como algunas acciones que tratan de bajar desde el gobierno estatal se traban al llegar a los municipios, porque no se están trabajando en correspondencia, en colaboración, y algunas acciones también que a nivel de los municipios se crean no están teniendo el eco necesario porque no tienen el respaldo, y todo es debido a la falta de coordinación. No tienen el respaldo de algunas instancias del Estado, o de algunas paraestatales, o de algunos órganos autónomos. Necesitamos generar mejor comunicación y mejor trabajo colaborativo en todas estas políticas. Necesitamos que el respaldo y la infraestructura y la política en torno a estos programas y acciones institucionales de los ayuntamientos esté fortalecida, esté robusta. Necesitamos, por ejemplo, que los institutos municipales de la mujer pasen a ser un lugar, una instancia de mayor fortaleza, o sea, más fortalecidas en el municipio. Algo, por ejemplo, como lo que se tuvo que hacer a lo largo de varios años por los DIF.
Al principio también los DIF estatales, lo recordarán algunos y algunas de ustedes, eran una instancia que apenas tenía algo que ver ahí en los ayuntamientos y poco a poco se le ha fortalecido hasta lograr cada vez más su autonomía de presupuesto y de funciones y su vinculación cada vez más grande con el DIF estatal y otras instancias, CIPINA y otras con quienes trabaja cada vez mejor de forma coordinada. Igualmente se exhorta a los ayuntamientos a trabajar en la misma sintonía de echar mano del aparato normativo, del aparato que lo respalda desde los tratados internacionales, estos marcos nacionales y locales que nos mostró la licenciada Mara, hasta llegar a su propio ámbito municipal, el cual tiene aún que ser adecuado, tiene aún que ser alineado con este tipo de normativa que viene desde ámbitos internacionales, nacionales y estatales hasta llegar a ellos. Entonces, es importante que en la administración pública estatal sepamos esto, o sea, no trabajamos en los ayuntamientos, pero generalmente trabajamos en coordinación con ellos y sobre todo secretarías como esta Secretaría del Trabajo, ¿no? Porque están ustedes constantemente en las regiones, están constantemente con empresas, con instancias que están en las regiones, sobre todo en trabajo muy coordinado con los municipios y necesitamos hacer clic con esa labor que ellos tienen que hacer en la materia pues en todas las materias, ¿no? Pero especialmente en esta que nos urge combatir, que es la violencia contra las mujeres. Y no se los voy a leer, ustedes ya lo pudieron leer en el documento de la estrategia, se les queda solamente para su consulta aquí en la presentación, que vamos a dejar a la licenciada Liliana, para que se las comparta. Las directrices que la Administración Pública Estatal sugiere para los ayuntamientos, pero que van en el mismo sentido de las directrices que se dictan para la Administración Pública Estatal y en las que sí nos vamos a detener ahorita. Pero nos interesan también, obviamente, porque como ciudadanos, como ciudadanas, pues formamos parte de la ciudadanía de los ayuntamientos y como ciudadanía, pues necesitamos conocer esto para vigilar, para acompañar, para exigir el cumplimiento de estas acciones en los propios municipios, los propios ayuntamientos a los que pertenecemos. La estrategia incluye también exhortos especiales para el poder legislativo y judicial. Parte del trabajo que México tiene que hacer y en el que México está siendo constantemente señalado, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se le está pidiendo qué se está haciendo en esta materia, qué se está haciendo en aquel tema. Por ejemplo, en el de la trata de personas, en el de, por ejemplo, las trabajadoras domésticas, en todos los temas que se les ocurra que implican, en todos los ámbitos que implica la atención de la violencia contra las mujeres, se le está pidiendo a México una serie de acciones que evidentemente el Poder Ejecutivo no hace solo, ¿no? Que no va a alcanzar solo, que no dependen solo de él, sino que dependen del trabajo coordinado con los poderes legislativo y judicial. Por ello, esta estrategia se dirige respetuosamente a los poderes, pues para solicitar que garanticen el marco legal, que garanticen su puesta en práctica en favor de la vida y los derechos humanos de las mujeres. Necesitamos que las acciones que empuja el gobierno estatal, los gobiernos municipales incluso, sean respaldadas, estén alineadas con las que lleven a cabo los otros poderes. Pienso, por ejemplo, ahorita que constantemente nos dicen en los ayuntamientos, nosotros, nos dicen así, ¿verdad? A saber si son justificaciones. Nos dicen, sí queremos destinar más presupuesto, por ejemplo, para el IMM, pero en la legislatura nos tienen
muy marcado a qué podemos destinar, a qué rubros podemos destinar el presupuesto, y no hay un presupuesto, no hay una manera de hacer un presupuesto mayor para los institutos municipales de las mujeres, o sea, o las instancias que atienden la violencia contra las mujeres. Y nosotros les decimos, la cuestión es que hay que exigir lo que la ley les está facultando. Evidentemente el Poder Legislativo tiene que actuar en consecuencia, y a la vez que generar el marco legal, el marco de leyes que les permita llevar a cabo estas funciones que les requieren las leyes, que les requieren los propios reglamentos. También necesita exigirles que lo hagan. El Poder Legislativo es, en el caso de los estados, quienes pueden exigir a los ayuntamientos el cumplimiento de sus deberes, ¿no? Y que los institutos municipales de la mujer, por ejemplo, dejen de ser esos lugares donde hay una persona sentada con una silla y un escritorio, ¿no? Entonces necesitamos que, como ya el exhorto propio para los ayuntamientos los dicen, las condiciones de trabajo de las instancias que atienden la violencia de género, la violencia contra las mujeres, tengan posibilidades reales de acción. Entonces necesitamos que tanto el Poder Judicial como los congresos actúen en consecuencia de estas necesidades. Y luego la estrategia contiene una serie de directrices sugeridas a estos poderes. Ustedes ya las leyeron, ¿no? Están en la estrategia y también se las estamos colocando aquí en esta presentación para que ustedes las conozcan ampliamente. Yo sé, como dije, se las dejo. No nos detenemos demasiado porque hay que llegar a las, donde quiero que nos detengamos es en las estrategias de las que nos corresponden a las secretarías del Poder Ejecutivo, pero están en general haciendo énfasis estas estrategias para los poderes, pues en la capacitación de su personal en esta materia, en la transversalización de la perspectiva de género, en la generación, la necesidad de generar información de tanto de las labores que hacen como de que podamos conocer a través de sus funciones el fenómeno, cómo se está atendiendo, dónde se está atendiendo, dónde están las problemáticas, y evidentemente que cada vez más el trabajo que se haga pues esté alineado, esté conforme a los estándares internacionales. Que, como les digo, México está bajo bastante revisión, bajo la lupa, constantemente quedando a deber en el cumplimiento de lo que los estándares internacionales nos dicen, y que lo dicen bastantes compañeros y compañeras abogados, México casi siempre está a la vanguardia de firmar los convenios, los que nos presentó la licenciada Mara, de proponerlos. Estamos siendo modelo para otros países en el avance de la actualización de las leyes, de los reglamentos, en bajarlas pues a todos los niveles. Sin embargo, en el cumplimiento estamos aún con bastante que dar a desear. Entonces necesitamos que se siga trabajando en esos aspectos. Claramente, como les decía, al Poder Legislativo el exhorto principal pues es la armonización legislativa. Necesitamos que se siga trabajando. Por ejemplo, Veracruz es uno de los estados que a nivel legislativo es de los que está pendientes en atender las regulaciones, las disposiciones internacionales que nos piden, pues, por ejemplo, acabar con los agravios jurídicos a las mujeres, ¿no? Como en el caso de nuestro estado, que estamos en un estado de agravio comparado ante los derechos de los que pueden gozar otras mujeres en nuestro propio país, ¿no? Las mujeres de Veracruz estamos en un estado, se nos están negando derechos que a otras mujeres en nuestro propio país han podido acceder, como es el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, y necesitamos que los poderes legislativos armonicen en ese sentido para que no estemos dentro de un propio estado, en una situación de discriminación del acceso a nuestros derechos.
Entonces, la estrategia cero tolerancia, una parte de ella se dedica a hacer estos exhortos a los otros poderes, y luego viene su parte, digamos, su parte dura, la parte que nos corresponde, sobre todo a quienes hoy estamos charlando este día, pues quienes pertenecemos a la administración pública estatal. Algo muy importante es que la estrategia parte de un compromiso que el gobierno quiere hacer. Primero, como ya lo dijimos la licenciada Mara y yo, parte de un reconocimiento que hace el Estado. Es algo muy importante que esperamos que no quede solamente en palabras, ¿no? Es que desde el primer día del gobierno, esta administración reconoció que somos un Estado en una situación grave de violaciones a derechos humanos, y una de ellas es la violencia feminicida. Entonces partimos de ese reconocimiento, no ocultamos la situación, no estamos negando esta situación, y queremos hacer algo ante ello. Y para esto, la estrategia parte de este compromiso, que es cumplir con la responsabilidad institucional y legal de hacer efectiva los distintos niveles de la legislación, este marco que ya nos mostró la licenciada Mara. Y para ello es importante un señalamiento que hace la estrategia, y esto es: ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los responsables en el sentido, quiénes encabezan la responsabilidad? Porque ¿quiénes son los responsables? Ya lo dijimos, ya lo escribieron ustedes en el chat, somos todos y todas, pero no vamos a decir somos todos y todas, es casi como decir, pues, a ver quién se avienta, ¿no? La idea es que la estrategia nos dice claramente que son los titulares de las dependencias, en el caso de las secretarías, los secretarios o las secretarias, quienes deben encabezar este compromiso de la estrategia. Entonces, se hace generalmente, la mayoría de las secretarías están apoyándose para cumplir este compromiso en las unidades de género, que es aquí donde entra la participación central de ellas, pero no exclusiva, no nada más en ella. Sería lo mismo que les comentaba yo, si todo el trabajo recayera solo en el Ejecutivo Estatal, sería lo mismo. Si no participaran los poderes legislativo y judicial, sería lo mismo si se dijera que la unidad de género lo haga todo, ¿no? Esto no funciona así, lamentablemente y afortunadamente. Necesitamos el trabajo de todas y todos en la administración pública, todos, desde quien recibe o elabora los oficios, ¿no? Porque está con ello, debe estar tomando en cuenta derechos, debe estar tomando en cuenta protocolos, procedimientos, desde quien atiende a las personas al llegar a las secretarías, desde quien decide las políticas que van, desde quien las gestiona y las orienta a qué tipo de población se dirigen. Todos y todas tenemos la necesidad de, teniendo transversalmente la idea de que estamos facultados y mandatados para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, tomando en cuenta ello cómo generamos las acciones que tenemos que hacer para la que sea que nos corresponda según cada quien sus atribuciones. En ese sentido es que le corresponde a todo el personal de la administración pública estatal. Pero es importante destacar, como les digo, que la estrategia, en primer lugar, nos dice que quienes encabezan la responsabilidad son los secretarios y secretarias, que se van a apoyar principalmente de las unidades de género, pero que no quiere decir que son estas pequeñas entidades en la gran dependencia quienes lo tienen que hacer todo. Si no participamos todos y todas, simplemente va a seguir quedando en letra muerta y podríamos seguirnos quejando de la violencia al infinito, pero no se van a estar llevando a cabo los cambios necesarios. Entonces, la idea es que con este estudio que estamos haciendo, con este desglose que estamos haciendo de la estrategia, todos y todas reconozcamos que estamos obligados, que estamos mandatados, y luego cada quien en
en su dependencia, en su departamento, en su oficina, y con esto me refiero con las atribuciones que le corresponden, prevea qué es lo que tiene que hacer. Para ello es que las capacitaciones nos sirven, esa es la idea, que nos permitan, conociendo el marco que nos faculta y las atribuciones que nos da, sepamos cómo planear, cómo programar presupuestos, cómo planear actividades, cómo bajar la política pública, tomando en cuenta estos aspectos. Entonces, esta, como digo, es la carnita así que nos interesa de la estrategia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos está sugiriendo la estrategia a nivel, como ya se dice, de directrices? No son propiamente acciones, y esto es en el sentido de que claramente no todas las secretarías tenemos que hacer las mismas acciones, por ello cada quien tiene su ámbito de desempeño, ¿no? La ciudadanía a la que va dirigido, el objetivo con que la secretaría trabaja, los objetivos, pero estas directrices nos ayudan a saber cómo implementar la estrategia en nuestras acciones diarias, en nuestras programaciones, en nuestros presupuestos. Lo primero es algo que han estado cumpliendo las secretarías en diferente medida, pues que toda la estructura de la Secretaría tiene que conocer la estrategia, tiene que conocer el contenido, y tenemos también como obligación, quienes estamos en las secretarías, bajarlo a la ciudadanía. Luego, pues que se tiene que integrar, la manera de desarrollar algo en orden, pues es integrar un programa de trabajo, que en este caso la mayoría de las dependencias ha encargado a las unidades de género. No en todas es así, pero en la mayoría, y ellas a su vez se apoyan de los enlaces de género y de las otras instancias que al interior de las secretarías les ayuden a coordinar. Una tercera directriz ha sido muy importante para esta administración, la implementación del protocolo de hostigamiento y acoso sexual. También ha habido seguramente, y a ustedes les habrá tocado tomar estas capacitaciones, porque así como no es un trabajo de solo unas personas, también la atención a la violencia en general y a la violencia contra las mujeres en particular no puede ser algo que pretendamos hacer solamente como administración pública hacia afuera. Lo tenemos que hacer también adentro de la propia administración pública. No va a funcionar que intentemos trabajar en que la ciudadanía reciba justicia, reciba atención adecuada, cuando al interior de la administración pública sigamos trabajando en ambientes hostiles, violentos, en ambientes de acoso laboral, en ambientes en los que no nos entendamos, ¿no? Necesitamos generar un nuevo ambiente al interior de la administración pública estatal que combata claramente la corrupción, que combata pues la apatía, que combata la violencia, que combata la inseguridad. Necesitamos generar ambientes adecuados de trabajo para poder después de ello llevarlo a la ciudadanía y o a la par, porque estamos obligados, ¿no? Pero no podemos seguir haciendo una separación y pretendiendo ser buenos ciudadanos y ser malos malos funcionarios públicos, ¿no? Entonces, necesitamos coherencia, porque la violencia nos atraviesa, como ya lo vimos desde el principio, en los dos sentidos, como ciudadanía y como miembros de la administración pública estatal. Entonces, es por eso que se ha priorizado el trabajo con este protocolo. Algo muy importante y que la directriz número 4 y que especialmente tiene que ver con la Secretaría del Trabajo es que se sugiere la realización de reuniones periódicas con las y los actores en el ámbito de la competencia de cada secretaría, de cada instancia, a fin de informar, a fin de promover esta campaña y esta estrategia de violencia contra la violencia hacia las mujeres y el compromiso de la cero tolerancia en todos los ámbitos, como ya dijimos, no solamente en el público, o sea, no solamente en las escuelas y no solamente en las áreas de trabajo público, sino también en las empresas privadas, que es en las fábricas, en el transporte público, en todos los ámbitos donde nos desarrollemos. Entonces, es importante específicamente
se habla de que se tiene que hacer este trabajo, y esto viene desde las alertas de violencia de género que tiene mandatadas el Estado de Veracruz, el trabajo constante y de manera importante con sindicatos, empresas, hoteles, restaurantes, con servicio público de transportes, como dije, con bares. Es decir, se está pensando en cómo llegar a la mayoría de la sociedad, ¿no? En cómo llegar a los lugares entretenimiento, de esparcimiento, porque necesitamos, como digo, que entre de todas las maneras posibles el combate a la violencia. Entonces, es esta directriz número 4 tiene especial énfasis y especial interés para quienes hoy nos encontramos aquí. Entonces, la 5, pues es también un trabajo que hemos hecho muy poco en la administración pública estatal, que es generar diagnósticos de las dimensiones de la violencia que sufren las mujeres, las adolescentes, las niñas y los niños en nuestros ámbitos de trabajo. Necesitamos que quienes tenemos, por ejemplo, en el caso de la Secretaría del Trabajo, el contacto con las empresas, el contacto con la economía, la industria, generemos las herramientas, generemos las acciones para que podamos diagnosticar estos ambientes, estos rubros de la sociedad, porque no tenemos el dato que nos permita saber a dónde trabajar, cómo incidir, en dónde hay más urgencia. Normalmente las cifras, las estadísticas de la violencia, de la inseguridad que genera el secretariado, que generan la sociedad civil o la academia, nos han servido de apoyo, pero poco hacemos en la administración pública para diagnosticar de manera seria los ámbitos en los que trabajamos. Entonces, no podemos hacer política pública acertada, adecuada, específica, si no conocemos los espacios en los que estamos interviniendo. No podemos hacer como que no vemos, como que no reconocemos las distintas violencias porque nos estamos topando con ellas todo el tiempo, pero necesitamos un trabajo serio de diagnóstico, y para ello, pues evidentemente tiene que bajar desde arriba, que las dependencias tomen en serio esta labor y la empiecen a desarrollar a través de los departamentos que sean pertinentes. Y bueno, la directriz 6 también es muy importante, bueno, va en este sentido que ya había hecho énfasis, en dejar bien claro quiénes son las personas que van a encabezar la responsabilidad de la estrategia. Ya no insisto más, pero esto es para que sepamos que necesitamos que estos puestos de autoridad nos guíen, empujen estas funciones, y nosotros como parte de estas administraciones necesitamos exigir. Necesitamos jalar, necesitamos, por ejemplo, denunciar constantemente las violencias laborales, los acosos, los hostigamientos, para que los cambios se empiecen a dar. Necesitamos exigir mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones laborales, para que empiecen a caminar, a surgir los cambios y que hagan efecto estas políticas, como digo, tanto al nivel al interior de la administración pública como después hacia afuera, ¿no? La directriz 7 a las secretarías les sugiere supervisar constantemente que se desarrollen las funciones de transversalización de la perspectiva de género, que como ya lo mencionó la licenciada Magna y lo insisto yo, implican que todas las dependencias, todas las instancias más bien de las dependencias trabajen en esta transversalización, y que para ello pues haya una unidad de género fortalecida, ¿no? Entonces, y estructuras fortalecidas, los enlaces de género, las instancias que hagan esta labor de trabajar contra la discriminación, contra la violencia, contra las desigualdades al interior de nuestras dependencias. Necesitamos, en la directriz 8, nos dice vigilar que las acciones en general y estrategias implementadas por las secretarías no reproduzcan la cultura machista, los estereotipos discriminatorios sobre roles y responsabilidades de las mujeres.
Necesitamos, por ejemplo, que las capacitaciones que se brindan para el trabajo dejen de reproducir estereotipos de pensar que las mujeres solo quieren aprender corte y confección, estilismo, y cuando mucho repostería, panadería, cocina, y también que se deje de pensar que los hombres solo pueden estudiar mecánica, computación, sino que sepamos que se ha insistido hasta el cansancio, no hay determinantes biológicas, no hay determinantes en el ADN, no hay determinantes ni de raza ni de etnia que nos digan quién puede o no puede hacer ciertas o cuáles labores. Necesitamos empujar las labores que sean necesarias en los ambientes necesarios según las especificidades de los contextos, ya sean rurales, ya sean en las ciudades, ya sean donde se requiere cierta labor porque el ambiente lo permite, porque las actividades económicas están más cercanas en esos lugares, más allá de los roles y estereotipos tradicionales que solamente han limitado las oportunidades para muchas personas. Entonces, en esto la Secretaría del Trabajo, como ustedes lo supondrán, lleva una buena parte de oportunidad de empujar en ese sentido. Entonces, ojalá que sea un aspecto a introducir en su labor del día a día. Es algo en lo que claramente se requiere, como se ha dicho, el trabajo conjunto de las distintas instancias que componen su secretaría. Claramente no lo va a hacer un solo departamento por su cuenta, se tiene que hacer en el trabajo en conjunto y, como digo, con la guía de las personas titulares de las secretarías. Algo muy importante que lleva como una de las directrices la estrategia, pues es esta directriz número 9, que es la de nombrar a la persona idónea como enlace de las alertas de violencia de género. Seguramente lo saben, pero la Secretaría del Trabajo en Veracruz es una de las secretarías que tiene nombradas algunas de las acciones de las alertas de violencia de género, por lo que va en la vigilancia contra la violencia laboral, contra la violencia en los centros de trabajo. Entonces, es muy importante y bueno, pues por fortuna ustedes tienen una unidad de género creo yo, con una persona formada, con una persona bien preparada en la perspectiva de género y en el conocimiento del funcionamiento de la administración pública y también de las acciones necesarias. Sin embargo, no en todas las secretarías es así y necesitamos que quienes van a tomar parte en estas acciones pues sean personas que cumplan unos perfiles y o que se formen adecuadamente. También, nuevamente la penúltima directriz es la número 10, muy importante para la Secretaría del Trabajo, pues hace especial énfasis en los comités de vigilancia laboral. Como les decía, claramente es muy obvio para la administración pública estatal que los centros de trabajo, la cultura laboral, la seguridad laboral, son los aspectos en los que más hay que incidir, tanto para identificar, para reconocer, como para generar acciones de la violencia contra las mujeres, ¿no? Muchos de los derechos vulnerados hoy día a día, tanto para acceder a las oportunidades laborales como para desarrollarse laboralmente, pues tiene que ver en estos ambientes. Ya lo decía la licenciada Mara al principio, una de las estadísticas que dice es que un buen índice de personas prefiere dejar los trabajos
enfrentarse o seguirse enfrentando a situaciones de violencia laboral. Entonces, yo sé que es un reto muy importante, lo hemos visto cuando hemos estado analizando la situación de cómo constituir estos comités de violencia laboral, cómo trabajar con los sindicatos, con los patrones, con las asociaciones de empresarios, ¿no? No es algo fácil. Normalmente me parece que ellos se deslindan de su responsabilidad en este combate a la violencia, pero digamos que este marco legal que nos presentaba la licenciada Mara nos muestra que también ellos están exigidos como parte de la sociedad, como parte de lo que compone esta sociedad, que es sociedad y Estado, y que el Estado finalmente, en este caso ustedes como Secretaría del Trabajo, pues están obligados pues a vigilar que en esos ambientes, en esos espacios, cada vez menos se violenten los derechos humanos de las mujeres, las niñas, las adolescentes. Y finalmente la estrategia, la directriz número 11, pues es fortalecer las medidas reeducativas para las personas agresoras, un aspecto que poco se ha trabajado, pues hay mucho trabajo en el combate a la violencia, en la sanción, en la atención, pero necesitamos trabajar como una sociedad en todos sus aspectos, en una integralidad que somos, pues en qué hacemos con las personas que ya son agresoras, ¿no? Y que encerrarlos nada más, ¿no? Castigarlos, siendo una sociedad punitiva, no, sabemos que eso no funciona. Necesitamos el Estado necesita avanzar hacia políticas de verdadera reeducación y de reintegración de estas personas a la sociedad. Este es un trabajo muy complejo y que requiere la coordinación de muchas instancias y además de cambios estructurales en nuestra sociedad, pero es importante que ya la Administración Pública Estatal pone la vista en ello para saber que es un pendiente que tenemos. La estrategia mandata ciertas directrices específicas a ciertas secretarías de la Administración Pública Estatal. Ya no quiero detenerme también en ellas. Están en la estrategia y están en esta presentación que nuevamente, insisto, se les va a quedar. Pero es bueno saber que digamos que, aunque como les decía al principio, son líneas generales del trabajo que se está sugiriendo a las secretarías, claramente hay focos rojos y ante estos focos rojos, ante estas alertas, emergencias en las que hay que trabajar, pues claramente la estrategia da unas líneas específicas y las da, como les digo, para la Secretaría de Seguridad Pública, las da para la Secretaría de Educación. Sabemos que la educación es un ámbito en el que es importante trabajar en términos de combatir la violencia, cualquier tipo de violencia y específicamente la violencia de género. La Secretaría de Salud, claramente. La violencia social, cultural, simbólica, sin duda tienen sus repercusiones como problemas de salud pública, nos afectan, no son problemas particulares, específicos, ni siquiera de un rubro de la sociedad, son problemas que nos afectan presupuestalmente, que nos afectan económicamente, que nos afectan culturalmente, socialmente y evidentemente en temas de salud pública. Entonces, por eso hay unas directrices específicas para salud pública. Les invito especialmente a conocerlas porque además son aspectos que nos atraviesan a todos y a todas como miembros de esta sociedad, como usuarios de los servicios de salud pública. Y bueno, pues hay también claramente como la instancia en la que se apoya particularmente el gobierno estatal, pues la Secretaría de Gobierno tiene
tiene directrices específicas mandatadas que tienen sobre todo que ver con la coordinación con las otras secretarías, y esa es la razón por la que nosotras estamos, por ejemplo, esta tarde compartiéndoles este contenido, porque tenemos este mandato de coordinarnos con ustedes, con todas las secretarías, tanto para capacitarnos unos a otros en los aspectos que sean necesarios, como para acompañarnos en el trabajo que sea necesario. Para generar datos, para generar acciones, para bajar la política pública, para coordinarla bueno, pues para también seguirnos preparando en estos temas que, como digo, además no son ocurrencias ni de esta administración pública estatal, ni siquiera son ocurrencias de nuestro país, por si lo pensáramos así, son mandatos constitucionales, son problemáticas además que lamentablemente nos están afectando en todo el mundo y que en las que se está avanzando en dar respuesta, y que obviamente México tiene que ser parte de ello, y el estado de Veracruz claramente. Y bueno, pues esto para su conocimiento. También hay un exhorto y unas directrices específicas mandatadas a la Fiscalía General del Estado como este órgano autónomo de la Administración Pública Estatal, que tiene claramente una labor muy importante y específica en el combate a la violencia contra las mujeres. Necesitamos seguir trabajando en coordinación. Afortunadamente ahora hay una mejor comunicación y necesitamos que esta dé los frutos, ¿no? Para que realmente podamos, como Administración Pública Estatal y como ciudadanía del Estado de Veracruz, pues hacer un alto a la violencia. Los números son realmente terribles, para decirlo en las palabras más claras. Tenemos, como ya comentó la compañera, teníamos hasta mayo 48 feminicidios solamente en nuestro estado, y todas las cosas que siguen pasando cada día son terribles. Es increíble, somos la mitad de la población en el mundo, y es increíble que esa mitad de la población en el mundo salga a la calle con temor, incluso vaya a sus centros de trabajo con temor, con incertidumbre de saber cuándo nos va a tocar, a quién le va a tocar. Antes quizá oíamos de lejos, atacaron a aquella persona, levantaron a aquella persona, fue víctima de esto o aquello. Ahora cada vez estamos cercados por la violencia, y no se va a resolver si simplemente decimos que lo atiendan las autoridades de seguridad. Necesitamos desde todos los rubros del Estado, desde todos los ámbitos, y cada quien desde sus facultades y atribuciones hacer su parte, capacitarnos para ello y promover las acciones que sean necesarias. En la administración pública estatal, un poco también, como les decía, que siempre hay la pregunta recurrente, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Hay instrumentos específicos que nos pueden guiar en nuestras labores. Por fortuna y también desafortunadamente, Veracruz tiene sobre sí 2 alertas de violencia de género declaradas, 2 instrumentos que nos guían, pero que también nos están diciendo: Veracruz, tienes un problema muy grave de violencia, aquí te estamos sugiriendo cómo lo puedes atender. Ahí hay unas acciones específicas y dictadas para la Secretaría del Trabajo. Si no las conocen, les invito a conocerlas. Seguramente a través de la unidad de género pueden acceder a ellas, y también se encuentran tanto en nuestra página web, que al final se las vamos a poner, en la página web de la Secretaría del Trabajo, y a nivel nacional en la página de la Secretaría de Gobernación. Tenemos nuevamente este protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en la administración pública estatal. Creo que ya la mayoría de ustedes lo conocen. Los invitamos a realmente utilizar esta herramienta, este instrumento que nos ayude a cambiar la administración pública estatal por dentro. ¿Quién la va a cambiar si no nosotros que trabajamos en ella? Pues por mandato, por decreto, nadie. Tenemos que
aprovechar estas herramientas y hacer los cambios que sean necesarios, tanto exigiendo que su cumplimiento como siendo parte de quienes hagan este cumplimiento. Recientemente, a finales del año pasado, tenemos este protocolo para la atención médica a víctimas de violencia sexual, o sea, un protocolo que basado en un marco legal importante y en experiencias de nivel internacional, nacional y local, nos ayudan a tener esta ruta para la atención de víctimas de violencia sexual en nuestro estado, que nos dice quiénes están incluidas ahí, quiénes deben de accionar y cómo. Y bueno, pues estos son unos ejemplos. Claramente la estrategia estatal cero tolerancia es otro de esos instrumentos. Y todo esto tiene los propósitos, y los estoy retomando de la propia estrategia. Pues uno, que sociedad y gobierno debemos reconocer que la violencia en general y la violencia contra las mujeres existe, y tenemos que establecer orígenes, alcances y formas distintas de erradicarla, que debemos de trabajar coordinadamente, debemos de dejar de ser esta secretaría acá y aquella secretaría allá, todas estamos trabajando en los mismos objetivos y necesitamos seriamente buscar las estrategias para coordinarnos. Y bueno, pues como administración pública estatal necesitamos tomarnos en serio que el Estado y nosotros como parte de la administración pública estatal debemos ser los garantes de estos derechos, de los derechos de las mujeres, de la vida de las mujeres que viven en nuestro territorio. Y bueno, pues aquí en la presentación les estamos dejando, además de las que están a lo largo de la presentación, una lista de los documentos en los que nos estamos apoyando para este contenido, y finalmente pues los datos de nuestra dirección, que les invitamos a consultar la información que ahí hay, y también a contactarnos para cualquier trabajo en que crean que podemos trabajar coordinadamente, y bueno, pues también para cualquier asunto. Y por mi parte esto es todo. Si hay comentarios, preguntas, discrepancias, este es el momento. Si lo desean escribir o lo desean tomar el micrófono, si la licenciada Liliana está de acuerdo, pues este es el momento. Y muchas gracias por su atención y por este tiempo para charlar. No, muchas gracias a ustedes, excelentes ponencias, muy clara la explicación en qué consiste esta estrategia de coordinación estatal. Yo sé que después de esta excelente ponencia, mis compañeras y compañeros de todas las áreas de la Secretaría han de ver identificado o lograron identificar desde qué contexto de sus competencias y atribuciones pueden ser partícipes de esta estrategia de coordinación estatal. Muy ilustrativa, excelente, como comenta la compañera Marieli. No sé si alguna persona tenga algún comentario, alguna pregunta. Creo que ahorita estamos con las personas adecuadas para si nos queda alguna duda respecto a la estrategia. Les comento que el personal adscrito a la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos tiene dentro de sus funciones este seguimiento de la estrategia, estas capacitaciones. Aquí la compañera Esmeralda Solano levantó la mano. Vamos a darle el uso de la voz. Gracias, licenciada Liliana. Yo quisiera preguntarles a las ponentes respecto de las medidas reeducativas. A mí me llama mucho la atención este tipo de medidas, cómo son implementadas, si hay un seguimiento respecto de ellas, y bueno, a través de seguridad pública me dice cuál es la instancia que lleva estas medidas. Gracias. No sé si hubiera otra participación, si juntamos o mientras piensan otra cosa. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, comentario? Se van a juntar todas para que al final den contestación las compañeras de la Dirección de Cultura de Paz. ¿Alguien más? De Inspección del Trabajo, que siempre son personas compañeras y compañeros muy participativos en todas las cursos, talleres
que brinda la unidad de género. No sé si tengan alguna pregunta. Se les hizo llegar con anticipación también en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, se les hizo llegar con anticipación la estrategia impresa, y a las demás personas servidoras públicas se les va a hacer llegar de manera digital. ¿Nadie más? ¿No? Entonces, maestra Nelly. Sí, si me permiten, maestras, compañeros, compañeras, bueno, respecto a lo que pregunta la compañera, quisiera comentarles que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de nuestro estado, en el capítulo 3 establece cuáles son los parámetros, las condiciones y, bueno, da detalles respecto a cómo es que deben otorgarse, deben darse estas medidas reeducativas y, bueno, cuáles son las instancias creadas para ello. En el artículo 34 de la Ley de Acceso de nuestro estado, nos dicen que las medidas reeducativas deberán ser integrales, especializadas y gratuitas. Entonces, bueno, ello nos habla que no nada más se trata, digamos, de unas medidas como de, bueno, vas y vas a un curso, te sientas 2, 3 horas y bueno, pues ya, sino que son medidas que llevan aparejada una atención psicológica, incluso explicarle a las personas jurídicamente cuáles son los delitos en los que pueden recaer en caso de tener este tipo de conductas y, bueno, dar un seguimiento, pues, de los avances de la persona agresora. Entonces, bueno, nuestra ley también nos dice que estas medidas tienen como fin básicamente 3, que son eliminar estereotipos de supremacía de género, patrones machistas y misóginos, y cualquier otro tipo de conducta que genere violencia. Entonces, bueno, si se dan cuenta, van muy bien delimitadas. Como todas y todos saben, y es una base clave de la atención a la violencia no se concilia. Y una vez que una persona comete un delito o una agresión de un tipo de acoso, un tipo de hostigamiento, pues ni modo, se tiene que acudir ante las instancias pertinentes. Sin embargo, cuando son, digamos, un tipo de actitudes que no recaen en un supuesto de un delito, sino que son, digamos, por ejemplo, actitudes machistas, misóginas, que no llegan al punto de afectar directamente a una persona o a algún bien jurídico, pues puede acudirse a las medidas reeducativas. Y bueno, las personas agresoras podrán acudir a estas medidas y la ley nos dice que especialmente sería en el DIF estatal o municipal y o centros autorizados para tal efecto. Tengo conocimiento de que hasta el momento solo contamos, digamos, con este tipo de medidas en el DIF. Y bueno, estos centros reeducativos, en este caso, pues el DIF, pues deben de generar programas específicos para este tratamiento reeducativo que incluya, como les decía, tratamiento psicológico, información y formación jurídica sobre las consecuencias legales de su conducta y contar con personal debidamente formado y actualizado que sea quien dé estas medidas reeducativas. Muchísimas gracias, licenciada Mara Karina. Muchísimas gracias. El maestro Julián Lara, procurador de la Defensa del Trabajo, creo que quiere hacer un comentario. Sí, maestra, gracias. Sí me escucha, ¿verdad? Bueno, antes que nada, felicitar a las dos ponentes. Magnífico tema, amplio conocimiento del mismo. Y quisiera preguntar o comentar que hay muchos instrumentos, por lo que nos han señalado a nivel internacional y nacional, muchísimos instrumentos de todo tipo, jurídicos, conferencias internacionales, nacionales. Sin embargo, las cifras que nos presentan al inicio demuestran que algo está faltando en su opinión. ¿Qué nos falta para abatir todo este rezago que tenemos en la efectividad de todos los instrumentos jurídicos y más para combatir el maltrato hacia la mujer y erradicar esto que se convierte en una enfermedad de tipo social? Y si nos pudiera hablar un poquito más sobre los comités de violencia laboral.
Pues sin ánimo de hacer polémica, pero de veras creo que es uno de los puntos que de entrada hacen falta en nuestro país, es el reconocimiento de las problemáticas. Un reconocimiento serio que no se hace solamente manifestándolo en un discurso, sino generando las acciones para su atención. Veracruz, con esta estrategia de coordinación estatal, reconoció aquí, y literalmente lo pueden leer en la introducción, el gobernador la escribe, y él reconoce que estamos en un estado, me parece que incluso lo dice así, un estado feminicida. Se está reconociendo una problemática que no podemos seguir escondiendo. Y a nivel nacional, como digo, sin ánimo de hacer polémica, se ha reconocido poco esta problemática, se ha querido minimizar, incluso descalificando hasta los conceptos más básicos, ¿no? Primero necesitamos reconocerla y luego un verdadero reconocimiento va acompañado de acciones, y ahí es donde en México pues estamos en deuda con nuestra propia ciudadanía. Y está en deuda el país con nosotras las mujeres, en el caso, porque somos, digamos, que las víctimas más recurrentes. Estamos en deuda en general, ¿no? Siguen desapareciendo los jóvenes, siguen siendo secuestradas, siguen siendo extorsionadas las personas, hay poca justicia, hay pocos índices de justicia, de acceso a la justicia real. En general seguimos en deuda. Entonces no necesitamos una ley más. Se están haciendo protocolos y se están haciendo rutas de acción porque necesitamos ver cómo bajamos toda ese marco normativo amplio, que es un gran paraguas, cómo lo bajamos y cómo lo ponemos en práctica, pero necesitamos que realmente se hagan las acciones, y para eso de verdad que cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Por eso hacemos, a lo mejor la gente dirá, bueno, ¿y estas por qué empiezan hablando de la Constitución? Porque de verdad creemos que la reforma de 2011 de la Constitución, que claramente dice el resguardo, en otras palabras, ¿verdad? Yo no soy abogada, pero el resguardo de los derechos humanos corresponde a todas las instancias, a todos los niveles, a todos los poderes. Nadie puede decir, no, yo eso no tengo que ver porque yo no soy policía, o yo no soy Ministerio Público, o yo no soy la titular de la dependencia, o yo no soy la de la unidad de género, eso que lo vean ellas, o yo no, o sea, no. Más nosotros y nosotras que estamos en la administración pública estatal, estamos obligados. ¿Qué hace falta incluso en la administración pública estatal? Más sanciones, ¿no? Que si incluso violo unos derechos, obstaculizo la justicia de las personas, a las que las personas tienen derecho, realmente me haga acreedor a una sanción. Desde administrativa, desde administrativa monetaria, desde hasta penal, ¿no? Porque la corrupción y esta falta de justicia que hay, de acceso a la justicia que hay en nuestro país, no nos está permitiendo avanzar. Entonces necesitamos no una ley más, sino que se pongan en práctica, y para esto, de veras, por eso estamos en estos niveles de la capacitación con ustedes, tete a tete, como se dice, cabeza a cabeza, o sea, de decir, necesitamos cada uno asumir este compromiso. Y de verdad, alguna vez, por ejemplo, sin balconear, en Secretaría de Salud me decían, pero esto se le debería enseñar a los titulares, porque nosotros no tomamos decisiones, porque nosotros, o sea, yo estoy en una oficina haciendo lo que me mandan y vaya. Pero si yo, en el nivel en el que yo hago las cosas, no hago las cosas bien, ¿qué espero del que los hacen después? ¿Quiénes nos gobiernan? ¿Quiénes toman las decisiones? Gente que salió de nosotros, de nuestra sociedad. Alguien lo decía de veras alguna vez, da risa, pero es real. Quieren funcionarios decentes como de Finlandia, pero ¿de dónde van a salir? Solo que los traigamos de Finlandia, porque si seguimos a nivel del hogar, a nivel de la calle, diciendo, no, pues si yo doy una mordidita, si yo tiro aquí la basura, si yo agredo mujeres en la calle, pero pues no, o sea, verbalmente, o sea, si seguimos brincando cualquier tipo de
de regla que nos solo está buscando la mejor convivencia para nosotros, ¿cómo vamos a esperar que las cosas a nivel estructural funcionen, ¿no? Entonces necesitamos y para que además claramente no vamos a resolver, tampoco digo que tengamos a todos los niveles la responsabilidad de todo, ¿no? Si yo no tomo decisiones sobre los presupuestos, no puedo asumir una responsabilidad que no tengo, ¿verdad? Pero si yo hago bien mi trabajo, me capacito porque soy la persona que hace la programación presupuestal o el oficio que va a solicitar el presupuesto y lo hago bien fundamentado y lo hago bien hecho, le puedo exigir al que sigue, al que está sobre ese nivel de decisión, que se hagan bien las cosas, ¿no? Se tiene que ser esto como una cadena de cumplir las leyes y de generar leyes más justas. Por eso necesitamos que el legislativo le entre, ¿no? No porque estén hechas algunas ahorita leyes es que todas son justas, ¿verdad? Porque si no, no cambiarían las cosas, seguiría habiendo esclavitud, si todas las leyes que están estuvieran ya buenas de por sí. Necesitamos como sociedad empujar, eso es un trabajo de sociedad y administración pública, y nosotros, como siempre digo, tenemos la fortuna y también el infortunio de ser parte de la sociedad y parte de la administración pública, así que estamos más obligados. Tenemos derechos y obligaciones en ese sentido y es lo que necesitamos que funcione. Perdón, sobre los comités comités de violencia laboral, yo ahí más bien quería, ya no tenemos demasiado tiempo, no quisiera tomarles su tarde, pero alguien de ustedes, de su dependencia, que trabaje en ese rubro de los comités de violencia laboral, quizás sería más útil que nos comentara sobre ellos, incluso como un ejemplo de de qué manera se podrían articular las acciones que varios y varias de las que aquí están hoy realizan a ese trabajo de los comités de violencia laboral. Creo que la licenciada Liliana quiere intervenir. Sí, precisamente, maestra, precisamente la Secretaría del Trabajo cuenta con un comité de vigilancia laboral. El año pasado, en el primer semestre, se llevó a cabo una sesión. Este año, en el segundo semestre, se va a llevar a cabo la sesión. ¿Por quiénes está integrado? Está integrado por personal de todas las áreas de la Secretaría. ¿Qué es lo que se ve? Se ve que efectivamente no existan compañeras o compañeros que estén sufriendo algún tema de violencia en su ámbito laboral. En el caso de que exista un tipo de violencia sexual, pues ya sabemos que existe el protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso sexual y el hostigamiento sexual en la administración pública estatal. En toda la Secretaría tenemos carteles, de manera digital se ha compartido la ruta de atención. Asimismo, si existe algún tipo de violencia laboral, sabemos que existen las áreas correspondientes, sabemos que existe el órgano interno de control, podemos también ir con nuestra persona superior inmediata y vaya, eso es precisamente lo que conlleva un comité de vigilancia laboral dentro de la Secretaría. También hay unos comités de vigilancia laboral privados que son los que están incluyen los diversos sectores que son empresariales, sindicales, académicos y que bajo esa dinámica se les capacita y bueno, esta misma situación se les ayuda a atender y canalizar a mujeres que se encuentren en situación de violencia en su ámbito laboral. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, comentario. De no ser así, vamos a concluir la excelente conferencia que nos dieron nuestras compañeras servidoras públicas de la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos. Y a nombre de nuestra titular, la maestra Diana Estela Aróstegui Carballo, les agradecemos haber impartido esta conferencia que sin duda sé que cumplió su objetivo de que todas las personas aquí presentes identifiquemos en qué consiste y en qué podemos aportar de acuerdo a nuestras atribuciones y competencias. Asimismo, se les brindará una constancia de reconocimiento signada por nuestra titular por habernos impartido esta excelente ponencia a la maestra Nelibet del Ángel y a la licenciada Mara Karina. Muchísimas gracias, les agradezco su asistencia, permanencia y participación activa a todas mis compañeras y compañeros. Muchas gracias a todos y a todas. Y solo por último, si son tan amables de contestar las encuestas, tanto de evaluación como de satisfacción, se los agradeceríamos mucho. Necesitamos, otra de las acciones de la administración pública, pues es
vigilar el avance de estas capacitaciones. No tenemos que hacer procesos que no podamos evaluar, sino que tenemos que evaluarnos. Les agradecemos su retroalimentación para seguir mejorando y también pues para que cada uno de ustedes, estas evaluaciones, la que es personal es para ustedes prácticamente, para que ustedes puedan evaluar el avance de sus capacitaciones. Entonces, por favor, si son tan amables, si no les abre el enlace, cópienlo ahora, lo pueden pegar en su buscador y ahí se los va a abrir. Si quieren, ahorita se va a cerrar el chat de esta sesión de Zoom, pero si lo copian a otro documento, posteriormente ustedes la pueden responder esta tarde, por favor, de preferencia. Y pues muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, licenciada Liliana, por la oportunidad. Muchas gracias, maestra Liliana. Un gusto. Gracias a ustedes. Gracias a todas y todos por la atención y la participación. Muchas gracias. Gracias.